radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros de Radio Caput, oyentes de Radio Caput. Aquí estamos dándole la bienvenida en este lunes feriado, extra large, pero hay que recordarse por qué es feriado, ¿no? Porque estamos recordando el Día de la Soberanía Nacional. La verdad que, bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y escuchando, parece ser que la gente se ha movido bastante, que le vino bien en general a la población este feriado, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá del feriado, lo que nosotros queríamos era brindarles, como siempre, un programa donde estén entretenidos, con alguna información, pero sobre todo con la participación de un invitado muy especial, que vamos a tocar un tema realmente de muchísima importancia, como es el tema de la salud pública, los proyectos para futuro, cómo está la situación sanitaria hoy en la Argentina, qué pasa con esto de que no se quieren muchas personas vacunar, qué está pasando también con la falta de vacunas o que no hay promoción y bueno, ahora hasta tenemos sífilis. Bueno, es un tema realmente muy, muy grave. Y a veces cuando uno habla de soberanía también se está dirigiendo a la soberanía referida a todas las áreas de una nación, ¿no? Así que yo creo que todo eso está relacionado. Y bueno, para empezar con este tema de la soberanía, yo les quería recordar que fue un 20 de noviembre de 1845, ¿no?, que se conmemora la vuelta de Obligado y en realidad la Punta Quebracho, que no se lo menciona, pero fue ahí donde se terminó de eliminar la invasión del ejército no, de la Marina, tanto inglesa como francesa. Fue ahí donde se culminó esta avanzada, ¿no? Y ahí se destruyó eso y bueno, fue un éxito que tuvo la unidad nacional frente a la amenaza de extranjera. Y bueno, a mí lo que yo recuerdo mucho, esto son páginas de la historia, pero a veces la gente cree que bueno, es el Día de la Soberanía en 1845, bueno, pasó hace mucho, los patriotas, es como que la gente no relaciona que la historia es el hoy, que la historia son los acontecimientos políticos que ocurrieron hace un tiempo atrás, no tanto, 1845 no tanto. Y hoy estamos, no digo peor, pero yo creo que sí, porque en ese momento había un criollaje, había un nacionalismo, había una intención de combatir justamente a estas flotas extranjeras que eran las más importantes del mundo, ¿no? Inglaterra, Francia, bueno, siguen siéndolo. Pero en la soberanía hoy, y nadie habla hoy, no hablamos de lo que está pasando en el río Paraná, de lo que está pasando en Lago Escondido, de lo que está pasando con Malvinas, con toda
la soberanía que está entregando sobre todo este gobierno. No digo que este gobierno empezó las cosas, pero las está profundizando. Entonces, por eso quería hablar también del tema de la soberanía, recordar a esos hombres y mujeres que lucharon y dejaron su vida por esta tierra, por el amor a tener algo propio, ¿no? A tener una dignidad como nación. Y ahora esto, uno mira la televisión, ni nombran, ¿qué van a nombrar el Día de la Soberanía? Pero yo digo, ¿por qué no hablan del Paraná, de todo lo que está pasando? Bueno, no hablan de nada, todas pavadas, la mayoría de las cosas son programas de chismes, programas de ver quién se acostó con quién, cosa que realmente no me importa. Pero bueno, yo ahora les voy a leer apenas un escrito muy pequeño que supongo que algunos lo habrán leído también, pero que vale la pena recordar a estos patriotas, ¿no? Y dice: gloria a las y los más de 500 patriotas caídos, más de 400 heridos en defensa de la Confederación Argentina aquel 20 de noviembre de 1845 en la recova del río Paraná en la Vuelta de Obligado. Su sacrificio impidió la usurpación colonial de nuestra patria por las potencias anglo-francesa y su poderosa maquinaria bélica. Honramos a los caídos y caídas, y que su ejemplo ilumine las actuales generaciones en la defensa de nuestro Estado-nación, hoy en riesgo ante el nuevo desembarco de la potencia imperialista anglo-yanqui y sus socios de la OTAN. Sin soberanía, solo habrá dolor social, colectivo y esclavitud. En la defensa de la soberanía de la patria se juegan el sueño de la felicidad del pueblo para que reine el amor, la igualdad y la justicia social. Bueno, es una síntesis del pensamiento que tenemos muchos argentinos que pensamos también con seriedad. Así que un poco de reflexión, queridos argentinos y argentinas, porque la patria es nuestra y no podemos tomarnos a la ligera estas fechas, porque aún hoy somos dependientes, cada vez somos más colonia y están los mismos de siempre. La OTAN, ahora se sumó Estados Unidos. La OTAN, que bueno, Francia está dentro de la OTAN, Inglaterra, que siempre tiene el pie acá en la Argentina y que no los va a sacar nunca, y Estados Unidos. Y bueno, y el presidente que tenemos hace algunos acuerdos a espaldas del Congreso de la Nación, donde le permite a las fuerzas norteamericanas que puedan entrar en territorio argentino sin que pase por el Congreso. SIC. Ya no voy a hablar más de esto porque tendríamos que hacer un programa especial y este programa ya les dije que va a estar destinado a otros problemas que tenemos en la Argentina, pero no quería dejar de pasarme, decir el 20 de noviembre, no, eso solo no. Hay un trasfondo detrás que es lo que los argentinos tenemos que saber, respetar y luchar por nuestra soberanía. Y después la otra fecha importantísima fue el 22 de noviembre, pero de 1949, que Perón establece la gratuidad universitaria. En esa época se suspende el cobro de los aranceles universitarios y con esta medida la educación superior pasó de ser un privilegio a ser un derecho. Y fue sí un precedente en términos de igualdad en toda América Latina, permitiendo el acceso a los hijos de las familias obreras a que pudieran ingresar a la universidad. Es actualmente en muchos países de Latinoamérica que se está luchando justamente para que la universidad no sea privada y para tener un acceso al público en general, a todos los habitantes, porque formar a una nación, para que una nación pueda tener futuro, tiene que tener formación académica, que es fundamental en la ciencia y en la tecnología. Ahí se ve cuando un país puede proyectarse hacia el futuro. Y es triste, muy triste. Hoy estaba hablando con mi compañero Martín Loza, que no lo nombré, Martín Loza, querido. Bueno, él es el operador técnico, pero además tenemos varias conversaciones políticas siempre cuando empezamos el programa, y estábamos comentando sobre esto, ¿no? Y el tema de que actualmente, ¿cómo puede ser que el gobierno de Milei pretende
sacar presupuesto, que ya lo hizo tanto en ciencia, en tecnología, como también en las universidades, y realmente no quieren volver al siglo XIX. ¿Qué quiere que le diga? No le voy a decir al siglo XX, al siglo XIX, y es la realidad. Hay un grado de revanchismo por parte del gobierno nacional que es doloroso. No hay otro calificativo, porque duele y es cruel. No solamente el programa económico, que uno puede tener diferencias, pero lo que duele es el revanchismo, esta cosa que lo hacen adrede para que el pueblo que no está de acuerdo con ellos, que no está de acuerdo con que rifen la nación, le duela, porque son crueles, es gente mala. No hay otra definición. Bueno, así empezamos hoy el programa. Soy Raquel Márquez y acá tenemos un invitado de lujo, de lujo. En este día que es un feriado, es realmente importante que haya venido hasta acá, hasta la radio, que esté en nuestro estudio. Bueno, yo estoy con el doctor Juan Esteban Marini, que él fue director del Hospital Evita Pueblo hasta hace muy poquitos días, ahora lo vamos a conversar, en Berazategui, y que además fue uno de los que estuvo desde los cimientos del Hospital El Cruce, Néstor Kirchner, que es un hospital de alta complejidad, también nos va a explicar esto. Bueno, él es un médico cardiólogo, pero es especialista en medicina interna y salud pública. Bueno, ¿qué más se le puede decir? Tiene una destacada trayectoria en toda la gestión hospitalaria en la provincia de Buenos Aires durante muchísimo tiempo. Y bueno, es una voz muy importante que también estuvo haciendo muchas recomendaciones y entrevistas públicas cuando fue el tema de la pandemia. Por lo tanto, bueno, acá les damos la bienvenida al doctor Marini. ¿Qué tal? Realmente para mí es un honor que estés acá. No, para mí es un gusto venir y me había comprometido. Sí. Y hoy, a pesar de ser un día medio triste, para sí. mí especialmente, sí. Que me estaba dando una noticia muy triste. De cumplir y venir, porque estaba también interesado en compartir con vos un rato. Cómo no. Bueno, estábamos conversando, ni bien llegó el doctor Marini, que ha fallecido Musi. Y bueno, quería que dijeras alguna palabra, que vos fuiste colaborador, amigo. Amigo, en realidad empecé trabajando con él en el Ministerio de Salud, cuando yo era director ya de otro hospital, pero bueno, me pidieron que vaya a acompañarlo en la gestión. Yo ya era director del Hospital Vicente López, y bueno, lo acompañé, me dijeron, bueno, vení, aunque sea por 6 meses, y después, porque mucha distancia tenía hasta La Plata, bueno, me quedé 9 años, todos los años que él fue ministro. Claro, ¿en qué época? ¿Qué año te acordás? Y eso más o menos durante el año 90, porque esto era 89-90, Cafiero, claro. Yo fui director en el Vicente López cuando Cafiero fue gobernador. Gobernador Cafiero. Así que ahí empezó. Bueno, después de eso, Dualde gobernador, y con Dualde gobernador, bueno, Musi fue ministro de Salud de la provincia. Sí, en ese momento es cuando me invita a participar, y ya digo, nos quedamos estos años donde se hicieron muchísimas cosas que lamentablemente no se continuaron, que es una historia que tenemos repetida, ¿no?, en la Argentina. Eso sí, es lamentable. Y especialmente en la salud. En la salud hay avances y retrocesos permanentes. A veces porque hay políticas que cambian y hay orientaciones que cambian, y que encima, después de eso, se dejan de lado algunas políticas que están funcionando, y eso hace que se retrase lo que se hizo. Que se retrase lo que se hizo y se pierda y se empiece de nuevo. Claro. Bueno, queremos enviarle un abrazo muy fuerte, nuestras condolencias a toda la familia, amigos y compañeros que han estado siempre al lado de Musi, y a toda la localidad de Berazategui, ¿no? Que sí. Ya digo, estuvimos en el ministerio hace 20 años, pero después los otros 20 seguimos amigos. Sí, seguro. Y hemos colaborado y hemos... pensar que el Hospital El Cruce, donde yo fui el primer director médico, se llama Cruce porque ahí hay 3 municipios: Ajá. Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Él era el intendente de Berazategui. Así que tuvimos siempre una relación permanente. Y además era
ex intendente, no solo eso, sino que además médico y ex ministro. Así que tenía un conocimiento que entendía, y conjuntamente con, bueno, el intendente en ese momento era Pereira en Florencio Varela, bueno, y Néstor Kirchner se había comprometido a llevar adelante ese hospital, y en 22 meses se construyó. Qué bárbaro. Yo sobre eso te quería preguntarte, sí, porque bueno, hace unos días estuvimos en una reunión con el doctor Marini, y él ahí contó cómo fue un poco el tema de que surgió la construcción de este hospital tan importante, y nos interesó mucho el relato, esas pequeñas cosas que la experiencia de estar ahí te brindó, la relación que tuviste ahí con Julio De Vido. También. Y bueno, un poco contale a la audiencia, porque son detalles, digamos, que pueden parecer que no son importantes, pero sí, porque ahí demuestra cuando una gestión es buena, cuando está comprometida, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Eso cuento que en realidad el hospital, yo en ese momento, el hospital era una obra en construcción. Entonces iba todas las mañanas, estaba un rato, recorríamos la obra, íbamos planificando de cómo iba a funcionar el hospital. ¿Eso cuándo fue que se comenzó? Y eso fue, en el 2008 se inauguró, así que prácticamente en el 2000, por ahí, 2001, más o menos se inició la obra. Entonces, bueno, iba a la mañana al hospital, que era, ya digo, una obra todavía en construcción, y después me iba a Berazategui, a ayudarle al director que estaba. Yo ya estaba nombrado en el hospital en ese momento, juntamente con el doctor Arnaldo Medina, que era director ejecutivo, y yo era el director médico. Pero bueno, el hospital todavía estaba en veremos. Claro, así que, pero ya estaban designados ustedes como potenciales, potenciales directores. Claro. Todavía no estábamos activamente, pero bueno. Así que y una mañana, contando, vos mencionabas a De Vido, yo la verdad que no lo conocía, simplemente, bueno, ministro de Planificación Federal, obviamente conocido por los medios, porque bueno, persona conocida, pero yo personalmente no lo conocía. Estaba en el hospital una mañana y bajó un helicóptero, me vienen y me avisan, el único director que estaba era yo, y bueno, me dijeron, bajó un helicóptero, no sabemos quién es. Bueno, me fui a fijar porque no sabía quién era. Bueno, bajó y ahí era Julio De Vido. Se presentó, nos presentamos, bueno, recorrimos la obra, porque en ese momento era una obra en construcción, y le conté qué es lo que pensábamos hacer, cuántas camas iba a tener la terapia intensiva de adultos, la unidad coronaria, cómo iba a ser la terapia intensiva pediátrica, que eso era una cuestión muy importante, porque no hay mucho en la provincia de Buenos Aires, claro. Y esto iba a tener 24 camas, así, muy importante, muy grande, la más grande de la provincia. Que íbamos a tener un hospital de día con tantas camas, cómo iba a funcionar. Bueno, terminó la reunión, nos saludamos, se fue. Pasaron, no sé, 8 meses, me acuerdo exactamente. Y otra mañana yo estaba también en el hospital, llega otro helicóptero del ejército en esta oportunidad. ¿Quién baja? Julio De Vido nuevamente. Él solo, sin nadie que lo acompañara, solo. Y nos volvemos a encontrar. Bueno, él se acordaba, yo me acordaba, obviamente, que habíamos estado. Pero ya el hospital tenía techos, ya era un hospital en pleno, no funcionamiento todavía, pero ya faltaba poco. Faltaba menos. Entonces, la primera sorpresa mía fue que me dijera, bueno, doctor, dígame una cosa, todo lo que usted me contó hace 8 meses, que iba a tener 24 camas la terapia pediátrica, 18 la terapia intensiva, la unidad coronaria, el hospital de día. Y a mí me sorprendió porque que un funcionario venga, que tiene tantas cosas, y que se acordara de todas las cosas que yo le había dicho hace 8 meses que iban a suceder. Claro. Realmente me impresionó. Yo ya digo, no era amigo, no lo conocía. Bueno, terminó esa reunión, se fue una vez más, y nos volvimos a ver un tiempo después, para el 2008, que era la inauguración del hospital, ya terminado, donde estaba Néstor Kirchner,
estaban los intendentes de la zona, y bueno. Sí, fue muy importante. Muy importante. Y estaba Ginés González García, que era el ministro en ese momento del ministro de Salud de la Nación, que cuando yo la primera vez que fui director en el Hospital Vicente López, él me nombró. Así que fue cuando él fue ministro de Salud de la provincia, muchísimo antes que cuánta trayectoria. Era muy joven. Era muy joven. Pero bueno, y bueno, cuando él llega, nos volvemos a encontrar. Un momento antes había estado el ministro de Salud, Ginés, con el cual obviamente nos conocíamos, teníamos una muy buena relación. Y yo le decía que sería muy bueno que el hospital fuera un SAMIC. ¿Qué es un SAMIC? Un SAMIC quiere decir Sistema de Atención Médica Integral de la Comunidad. Ajá. Eso es hoy el Garrahan. El Garrahan es un SAMIC. ¿Y es de alta complejidad también? No necesariamente. No necesariamente para ser un SAMIC hay que ser de alta complejidad. Ajá. Lo que pasa es que el SAMIC tiene toda una historia, además, que se remonta a muchos años antes, cuando se crean las regiones sanitarias. Ajá. Se habla de la descentralización, y es el gobierno de Frondizi con Allende, ajá, ministro, o gobernador. Oscar Allende. Y en ese momento se habla de los hospitales, claro, no de los SAMIC. En ese momento hablaban de los hospitales de la Reforma. Y los hospitales de la Reforma, que fue en esa época con Allende, fue el hospital de Mar del Plata. El regional de Mar del Plata, ¿sí?, fue uno de los primeros hospitales de la Reforma. Después el hospital de Gonet, de la localidad de Gonet, de La Plata. Muy conocido también. Y de ahí quedó eso. Y eso en el hospital de la Reforma. Ese hospital de la Reforma, ¿qué significaba? Era un hospital el cual tenía un consejo de administración, estaba descentralizado, tenía autonomía. Claro, eso es lo más importante. Que era lo más importante. Claro, que tenga autonomía. Y bueno, así es que eso quedó. Fue un tema controversial en alguna gente que he escuchado, porque algunos dijeron que y eso se creó la ley del SAMIC. Claro. Cuando se crea esta ley de SAMIC, después dijeron que se sancionó en la época, digamos, o se promulgó en la época del gobierno militar, que es cierto. Pero ¿qué pasa? Es una copia de lo que había armado de los hospitales antes Allende. Bueno, ese sistema yo estudié bastante, porque en la época que estábamos con Musi en el ministerio, el Hospital Posadas, otro también monstruo fantástico, un hospital muy grande, muy importante para la zona oeste, estaba, que era una nebulosa, cómo funcionaba. Hay que tener en cuenta que en ese momento el gobierno de Menem pasó la mayoría de los hospitales, diría casi todos, a la provincia. Y entre los hospitales que no pasó o que no pudo pasar porque no fueron aceptados por Duhalde, uno fue el Posadas, otro fue el hospital de lepra de General Rodríguez, que tampoco fue aceptado porque, bueno, la mayoría... Dependen directamente de Nación. Dependen directamente de Nación. No fue aceptado en la provincia porque el gasto que tenía era muy alto, el Posadas, y el hospital en ese momento más importante de la provincia, que era el San Martín de la Plata, y que sigue siendo, el presupuesto del Posadas era el doble. Entonces no podía hacerse cargo, y eso le creaba una complicación al gobierno de Duhalde importante, porque no podía. ¿Qué hacía? ¿Le aumentaba el sueldo a toda la provincia? 80 hospitales. El presupuesto que tenían no daba para eso. No daba para eso. ¿Y el tema del cruce estaba destinado para hacerse amigos? Entonces, no. No. Entonces, ¿qué pasó? Nos vamos de nuevo para atrás a la fecha de la inauguración. Hablando con Ginés González García, yo le decía, mirá, sería muy bueno que fuera a hacer un SAMIC, bla, bla, bla. Y me dice, mirá, yo en realidad no estoy de acuerdo en hacerlo porque tengo que inaugurar muy pronto el hospital de San Juan, que tiene 40.000 metros cubiertos, me van a pedir lo mismo. Y esto tiene que financiarlo la mitad de la Nación, y no voy a poder. Bueno, le digo, pero es una lástima porque es un hospital que se inició en tu gestión y se termina en tu gestión, cosas que habitualmente no pasan, estas cosas. Bueno, ahí quedó.
de que lo hablaríamos. Y justo llega Julio De Vido. Nos volvemos a encontrar, le presento al otro director, que en ese momento sí estaba. Nos quedamos charlando y dice, sí, bueno, ¿y cómo están? Ya van a empezar. Y entonces le comento esto de que sería muy bueno que el hospital pueda ser un SAMIC descentralizado, que tenga participación la nación, la provincia y los tres municipios. Los 3 municipios, claro. Esto era, digamos, era innovador. Y dijo, ¿y cómo? Entonces se interesó, me preguntó específicamente, bueno, le conté cómo funcionaba, le dije que el Garrahan era un SAMIC. Digo, pero bueno, no sé cómo se resolverá esto, en definitiva. Hacer un hospital de alta complejidad hoy, con las características de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y becarios, y es muy difícil para poder hacer alta complejidad, tiene que tener gente con mucha experiencia. Bueno, nos despedimos, fue al acto, digamos así. Atrás de todo el acto éramos los dos que estábamos con guardapolvo, el otro director y yo, los únicos, y el resto estaban todos los funcionarios de nación, de provincia, de los municipios, muy importante era. Así que, bueno, empieza a hablar Néstor Kirchner. Y habla Néstor Kirchner y dice, este hospital va a ser un SAMIC y va a tener representación de los municipios y de la nación y de la provincia. Bueno, nosotros nos quedamos maravillados. Se da vuelta Julio De Vido y me dice, el presidente me escuchó. Qué bárbaro. No. Qué grande también Julio De Vido. Por eso es que... Qué buen funcionario. Ya digo, un arquitecto, pero se ocupó bien. Sin conocerlo demasiado, porque fue una cuestión... Se ve que le picó bien el tema. Se lo habrás explicado muy bien. Sí, pero además, porque él es arquitecto. Me parece que es que él, de la misma manera que antes me había impresionado cuando se acordaba perfectamente, que no sé si lo anotó, no y después importa, lo leyó. Pero lo tuvo en cuenta. Pero lo tuvo en cuenta y se acordaba. Se acordó. Y de esto, indudablemente, no lo dejó pasar. Él habrá sabido, no sé cómo se lo hizo llegar al presidente en ese rato antes. Venían ya de una trayectoria en el sur, en Santa Cruz, así que tenía mucha confianza debido con esto, eran compañeros de mucho tiempo. Y después no volví a verlo a él. Después me enteré, después yo escribí esto mismo, lo escribí en una nota, que no me acuerdo, periodista amigo, quién lo llevó. Después alguno se ofendió porque él estaba preso en ese momento. Y cómo yo iba a escribir hablando bien de él. Los absurdos de la Argentina. ¿No? ¿Cómo iba a hablar? Ni siquiera lo estaba mencionando desde el punto de vista político, ni ponía en tela de juicio porque estaba preso. No, en absoluto, al contrario. Era un relato de la realidad. Un relato de la realidad. O sea, él dio testimonio conmigo de actuar. Y además, quiero decir, nosotros tuvimos, en 22 meses se construyó. Nosotros nadie nos pidió nada, nunca nadie nos dijo, ningún funcionario, ni local, ni de la provincia, ni de la nación, pusieron algún condicionamiento, nombren a fulano, hagan algo o le compran a tal proveedor. Nunca nos pasó, por lo menos mientras estuvimos nosotros. Bueno, yo voy a aprovechar este momento para mandarle un abrazo grande también a Julio De Vido y solidarizarnos con esta crueldad que están haciendo con él, de tenerlo preso. Esperemos que esto se resuelva lo antes posible, porque lo único que le están demostrando en la historia, porque esto queda en la historia. Tal vez ahora el pueblo está en otra, ni se entera, ni tampoco le importa, o tal vez no se acuerde quién es Julio De Vido, pero en la historia va a quedar que son los perseguidos, son aquellos que más han dado por la patria. Como Pistarini, que también fue uno de los ministros de Perón, que fue el que revolucionó toda la obra pública en la República Argentina, y terminó en la cárcel del sur. Exactamente. Y maltratado, como al principio lo estaban tratando a Julio De Vido. Bueno, todas estas cosas son las que duelen, que yo lo dije al principio. Esto es lo que duele de nuestro querido país. Pero vamos a seguir avanzando porque tenemos muchas cosas para hablar, y sobre todo sobre esto de la salud pública, porque es una de las cosas que no sé, yo no soy médica, no estoy en la salud, pero sé que la salud pública es lo esencial para, como decía Ramón Carrillo, ¿no? Es lo más importante el tema de la prevención, de prevenir la enfermedad, porque primero que es más barato prevenirla que después tener que atender las consecuencias de las enfermedades, ¿no? Bueno, ¿cómo
¿cómo estás viendo vos el tema de la salud pública hoy en la Argentina? El tema es que, en realidad, yo dediqué una vida a la salud pública, no me dediqué a la salud privada. Pero el tema es que la salud es pública. Uh-huh. Puede ser de gestión privada o de gestión estatal, pero la salud es pública. Y esto se prueba en los momentos de una catástrofe, de un siniestro, en la pandemia. El sector público es quien es el garante, y ha sido y lo ha demostrado, así lo ha hecho. Entonces, nunca, sin ir más lejos, en la última pandemia, la provincia de Buenos Aires, que los agoreros planteaban de que iba a ser un desastre, y cuando entre el conurbano... Sí, qué terrible lo que dijeron. Dijeron barbaridades. Y la verdad que tengo que reconocer que el esfuerzo y el trabajo que hizo la provincia fue muy importante. Ahí estaba Goyán, en este caso Daniel el ministro Goyán, Daniel, y después siguió... También un médico sanitarista. Sí, nosotros nos conocemos hace 30 años, hace muchos años que compartimos algunas cosas, y nos conocimos, en la zona oeste, cuando yo fui el autor de crear la región sanitaria séptima B, que se creó y tuvo, ya en ese momento era Pampuro ministro de Salud de la provincia. Pero bueno, ese es otro tema. La realidad que en esta cuestión creo que además la provincia de Buenos Aires es emblemática porque es el 40% del país. Sí, es un territorio enorme. Enorme. Hay que pensar que tiene 82 hospitales provinciales, más el cruce, más que es SAMIC, más de 100 hospitales municipales y más de 1.600 unidades sanitarias. Es un país. Es un país. Y bueno, fíjate que tiene la misma población que tiene Chile. Ajá. La misma población que tiene la provincia de Buenos Aires tiene todo Chile. Todo Chile. Esa no la sabía. No sí, es casi, digamos, similar. Me acuerdo que en una oportunidad fuimos a una reunión de salud en Chile y que nos trataron muy bien y explicaron y contaron con las dificultades que tenían y en ese momento no estaba pasando por un muy buen lugar, muy buen momento la política de salud en Chile, que fue mejorando, y coincidían los números con la provincia de Buenos Aires, pero con un país, ¿no? Con un país. Así que tener bien organizado, ¿no? No es bien coordinado también. Exactamente. Y la comunicación que tiene que haber, supongo. Absolutamente. Y el hospital, la provincia está dividida en 12 regiones sanitarias. Entonces, hay 12 regiones sanitarias en total, entre una que es en La Plata, otra que es en Bahía Blanca, otra que tiene que ver con el centro, que está en Azul, otra que está en Junín, otra que está, en La Matanza. Así está dividido en 12 regiones sanitarias. Esto habló de la regionalización que yo mencionaba antes de Allende, que fue crear... El precursor, el precursor vino de ese momento. Y después el resto que continuó adelante con las regiones sanitarias, que deberían ser, para más ser un pequeño ministerio más cercano, por eso la regionalización. Hay que tener en cuenta que en esa región sanitaria por ahí intervienen 15, 16 municipios, o en otras que son más chicas, y cada una de esas tiene a su vez X hospitales. Y hay coordinación en cada región. Cada región tiene una coordinación que coordina la actividad de los hospitales que están dentro de esa zona. Exacto, porque es muy difícil, desde La Plata, desde un escritorio, querer manejar eso. Además, y además hay toda una relación entre los hospitales municipales y los hospitales provinciales. Claro. Y después, como hubo diversos planes en distintas épocas en la provincia, aparecieron para el primer nivel de atención, o para, mejor dicho, la atención primaria, que en realidad no es un programa, son los programas de salud, que no es un programa, sino es una estrategia la atención primaria. Es una estrategia. Se derivan ahí los casos de urgencia del momento y después, si es necesario, se deriva al hospital o no. Claro, lo lógico es, lo razonable, es más, la revolución, digamos,
la revolución de un cambio en la salud, y que además se ha trabajado muchísimo en todos estos años en la provincia, y estos últimos, fundamentalmente, se hicieron 200 unidades sanitarias nuevas. Así que en este periodo con Axel, sí, han sido muy importantes. Han hecho mucho trabajo, realmente hay que reconocerlo. Ahora, a pesar de eso, la realidad es que la gente por ahí saltea la unidad sanitaria y va directamente al hospital. Es verdad. Es una cuestión cultural, una cuestión que lleva tiempo. Para eso, en lo personal, yo creo que tiene que haber un seguro público de salud que haga que quien no tenga cobertura social explícita, o sea, no es que tiene IOMO, tiene, la obra social de papelero, no importa, esos puedan tener su cobertura social y depender de una unidad sanitaria y depender de un médico de cabecera. Un poco así, con un sistema más ordenado que permita de que la atención primaria, que además se ocupa no solamente de aquel que vino porque se cayó y le duele la rodilla, sino que hace un seguimiento de él, del hijo, de la familia, y además tiene derecho el individuo que se atiende en un hospital de saber quién lo atiende, quién lo sigue, que tenga un trato más humano, más directo. Esto es lo que llega a hacerlo humano, ¿no? Hacerlo más humano. Entonces, eso es necesario. Y creo que se está trabajando, y se ha trabajado mucho en eso, pero como es tan grande, tan importante, a veces, bueno, no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Así que pero está en el proyecto, está. En el proyecto en la cabeza de todos los profesionales que trabajan en la salud. Yo creo que sí, en la salud pública. Que el cambio, esto ya es indiscutible. No hay ningún sanitarista que no plantee que el cambio y la mejora en la salud pública de la provincia de Buenos Aires empieza por la atención primaria. Y que hay que dirigir los mayores esfuerzos hacia ese sector. Ese sector, si uno consigue que esa sea la puerta de entrada y de allí tener un médico de confianza donde lo pueda seguir. Se previenen enfermedades que al no ser tratadas, digamos, después cuando se va al hospital es porque ya es de urgencia. Claro. Y ahí creo que ocasiona también un problema al propio hospital, porque le puede llegar más población que viene sin haber sido atendida. Absolutamente. Además, toda la tarea de la promoción de la salud y la prevención de que no se enferme. La vacunación es un tema fundamental, de los barrios y de tener la posibilidad. Hay promotores de salud, hay formación de promotores de salud. Conozco es muy importante grupos de promotores de salud, son importantísimos, porque son los que guían en los barrios. Son muy entusiastas, además. Ellos tienen mucho hacen trabajo territorial, hablan con la gente y además informan. Porque lo que me parece que lo que más le falta a las personas, a la gente de cualquier barrio, es saber a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Esto es así, es exactamente así como decís. No, parece simple, pero es así. Y entonces sí tienen en la mente el hospital, y dicen, hay un hospital grande en tal lado, voy. Y tienen quizás una unidad sanitaria muy cercana. De cualquier manera, bueno, siempre se trabaja en eso. En su momento, como había varios programas, yo me acuerdo, programa Salud con el Pueblo, estuvo otro programa que era del programa materno-infantil, hubo varios programas y tuvieron becarios y gente, y en la época del materno-infantil, y el PROMIN, que era un programa materno-infantil y nutrición, hubo distintas épocas, y todo eso se trabajó mucho en el primer nivel de atención, y en las unidades sanitarias, los CAPS. Los CAPS, claro. Se trabajó mucho ahí. Es importante esto. Mira, ahora vamos, si te parece, para ir redondeando esta partecita, vamos a ir una tanda. A ver si está Martín por ahí. Sí, está Martín por ahí. Y queríamos vamos a escuchar una canción. Me parece bárbaro. Seguimos. Sí, por supuesto. Tomás un traguito de agua. Me parece bárbaro. Hablamos tanto, está tan interesante lo que estás relatando. Pero ahora lo vamos a escuchar nada más ni nada menos que a Horacio Guaraní, que esta es una versión espectacular de este gran cantor, gran músico, compositor, muy querido, y a veces, como siempre pasa en nuestro querido país, que los hombres de la cultura, las mujeres, a veces no son tan recordados como debiera. Y ahora va a cantar un tema que es justamente sobre la vuelta de obligado, que lo traje adrede
para recordar el tema de la importancia de nuestra soberanía en el río Paraná. Así que lo vamos a escuchar este querido Horacio Guaraní. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Hay una con los franceses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los tiró a los gringos una gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiró a los gringos una gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Ya somos grandes y queremos saber de qué se trata. Compartimos luchas, hablamos de todo. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos grandes. En Caput. Bueno, acá volvimos después de ahí de cantar junto a Horacio Guaraní. Qué lindo tema. Venirse al cohete. Estos desgraciados ya ahora están acá, ¿viste? Están entre nosotros, pero no importa, de alguna manera los vamos a combatir con mucha conciencia argentina, patriótica y mucha militancia y mucho proyecto, porque la militancia sola no puede hacer todo, ¿vio? Necesitamos que tengamos muchos encuentros, muchos debates políticos para saber cómo sacamos al país adelante cuando pase este gobierno, porque bueno, por el momento es muy difícil. Bueno, acá continuamos con el doctor Juan Esteban Marini, que hemos hecho todo un recorrido de todo lo que significa la salud pública, la importancia dentro de la provincia de Buenos Aires, ya que él ha sido un profesional desde hace muchísimo tiempo que está en la gestión hospitalaria en diferentes hospitales. Y bueno, estábamos ahora conversando de la importancia que era la articulación de muchos programas que hay de los centros de salud, o que tienen a veces otro nombre, pero de la atención primaria de la salud antes de que llegue la persona al hospital, que es muy importante que primero se lo trate en estos centros de salud y que tengan ahí un seguimiento, ¿no? Un médico de cabecera. También a veces hay obstetras que hacen el seguimiento y hacen también, porque conozco más o menos el trabajo de los centros de salud, y también hay psicólogos, es decir, dan vacunas, es muy importante. Muy importante. Es la atención primaria, es lo primero. Exacto. Después, si es necesario, se lo deriva para otra complejidad que tenga la persona, hacerse estudios o intervención quirúrgica al hospital. Por supuesto. ¿No? Bueno, y un poco quería que nos contaras en este momento
¿Cómo estás viendo vos todo lo que está pasando es decir, con la falta de atención, la falta de presupuestos? ¿Cómo se está manejando un hospital también ante la falta de profesionales? Porque muchos hospitales que se los ha dejado afuera, yo sé del Posadas, porque bueno, acá el Garrahan, que hemos tenido tanta información, pero ¿cómo hace un director de hospital cuando no tiene el personal que necesita y los problemas de la gente siguen estando igual o mayor? Bueno, la realidad es que si uno lo mira hoy, hay más demanda y menos recursos. Claro. La provincia de Buenos Aires realmente, yo no sé, hace un gran esfuerzo, porque si no sería imposible poder tener activos todos los hospitales, como están hoy activos. Ahora, hay problemas que tienen que ver con los profesionales, como hablábamos recién. Hay especialidades críticas en las cuales faltan profesionales. Concretamente, médicos, en la pandemia lo notamos de una forma impresionante, que era los médicos de terapia intensiva. Claro, o de unidad de terapia intensiva. Hay que tener en cuenta, yo estaba en ese momento en Berazategui, era el director, y me tocó la pandemia, y bueno, arrancamos con la pandemia y pasamos de tener 8 camas de terapia intensiva a 32. Claro, y ahí necesitas el personal. Esto tuvimos respiradores que, gracias a la industria argentina y al esfuerzo de la provincia de comprarlos y de tenerlos, tuvimos todos los respiradores, tuvimos las camas, pudimos armarlo. Nunca nos faltó una cama para internar a un paciente con COVID-19. Esta es la realidad. Y todo el mundo, bueno, hizo el gran esfuerzo para poderlo llevar adelante. Ahora, era una especialidad crítica, entonces, ¿qué hacíamos en el hospital? El grupo de terapia que sí estaba, les daba un curso a las 11 de la mañana a todos los médicos y a todos los enfermeros del hospital para entrenarlos en cómo manejar pacientes agudos y cómo manejar un respirador y cómo controlarlo. Y esto nos ayudaron muchísimo los kinesiólogos. Porque si bien no teníamos médicos tantos como para poder cubrir todo, pero pudimos tener acceso a kinesiólogos que estaban acostumbrados y enseguida, por su profesión, están acostumbrados para poder manejar un respirador y hacer la terapia respiratoria a los pacientes. Mira, no se me había ocurrido nunca que un kinesiólogo... Los kinesiólogos, claro. Kinesiólogos son kinesiólogos que hacen kinesioterapia respiratoria. Claro. Entonces ellos hacen kinesioterapia respiratoria. Estos pacientes eran pacientes muy difíciles, había que ventilarlos, con un respirador, se los pronaba, se los ponía boca abajo. Esto requiere toda una expertise para poder hacer eso, no puede hacer cualquiera, no es darlo bueno. Sí, no, claro. Entonces, y los kinesiólogos son los que sabían hacerlo y son los que además nos ayudaron y nos permitieron que esas 30 respiradores, que llegamos a tener 25 funcionando al mismo tiempo. Hospital que tenía 8 camas de terapia, tener 25 respiradores funcionando agotador, es una trabajo humano, profesional que se pudo hacer. Primero empezamos y en un momento dado me acuerdo que tuvimos una semana que la mortalidad era muy alta y me preocupé, dije, estaremos haciendo algo mal. Llamé al San Martín de la Plata y al Cruce. Y me dice, no, a nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Fue terrible. Una semana después bajó, disminuyó y se normalizó en todos los lugares, ¿no? Si bien, obviamente, seguían habiendo, pero eran pacientes que ingresaban, pero se externaban vivos, digamos así. Sí. Y después de este terrible, que fue la pandemia, el tema justamente de la cantidad de profesionales. Bueno, el tema crítico era, en ese momento fue la terapia intensiva. Pero la realidad es que en clínica médica hay un déficit importante de clínicos, pediatras, psiquiatras, y que son las especialidades críticas. Esas, cuando se llama a reunión a concurso para residentes, para los médicos residentes, los de clínica médica quedaban desiertas. Medicina general quedaban desiertas, o por lo menos la mayoría, no todas, pero la mayoría. Pediatría igual, cosa importantísima, porque fundamental. Además que en la provincia de Buenos Aires siempre estuvieron acostumbrados los padres que a sus hijos lo atiende el pediatra, no lo atiende el médico generalista. Claro.
aunque tenga capacidad para poder hacerlo. Un médico generalista, para la patología habitual de los chicos, puede hacerlo, está autorizado y permite, está formado para eso. Sin embargo, las madres y los padres están acostumbrados a que sean los pediatras. Bueno, no hay información de que el otro médico también lo puede atender. Claro, entonces dice, no, que sea un pediatra. No, que tal cual. Entonces, bueno, por eso el Hospital de Niños, por eso el Sor María Ludovica, por eso, bueno, todos los hospitales, como todos los que conocemos. Así que, pero esas son especialidades críticas. Lo cual, bueno, se instauró hace un par de años la posibilidad de hacer preresidencias, y entonces estudiantes de medicina empezaban a hacer una preresidencia, y entonces por ahí se enganchaban y empezaron a ver que es bueno ser pediatra y que es bueno ser médico de terapia intensiva y bueno. Y el tema de los que no son médicos, pero que son como los enfermeros y todo lo demás, porque sabemos también la problemática que hay con el tema de enfermería y el no reconocimiento, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo es en el tema de la provincia. No, la provincia están reconocidos, están los enfermeros profesionales y enfermero universitario, están todos reconocidos. Eso es importante decirlo. Muy importante, sí. Eso, porque acá tenemos, es terrible lo que pasa en Cabo. Eso en la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza que gente además formada y que hace años que está en el hospital, que lo tratan como un administrativo. Ojo, no es en detrimento de los administrativos, es que es otra profesión. Es otra profesión, nada más. Tuvieron otro estudio y otra capacitación y otra responsabilidad. Además, tal cual. Porque realmente un enfermero o enfermera es el que está en contacto directo y permanente las 24 horas con el paciente. Hay que tener en cuenta, yo viví las épocas en que la enfermería, digamos, era muy escasa y casi no había, o era muy baja, y algunos eran simplemente gente que había trabajado de mucama o de mucamo, y que después quedó como haciendo alguna tarea menor de enfermería. Bueno, yo viví toda esa transformación. Hoy no, y empezaron a haber auxiliares, y hoy hay profesionales en casi todos los hospitales. Bueno, lo importante que me estás relatando es que en la provincia de Buenos Aires hay una mejor cobertura de personal en este sentido. Sí, absolutamente, y han ingresado, ha habido un aumento muy importante, porque antes eran parejos, digamos, entre profesionales, y digo profesionales que no solo médicos, porque hay profesionales, bioquímicos, farmacéuticos, etcétera, son todos profesionales. Es muy amplio. Sí, muy amplio. Y enfermería había muchos menos. Hoy no, hoy la enfermería es el servicio por excelencia más grande de todos los hospitales. Esto es una muy buena noticia. De esto no se habla. No se habla, pero la realidad es así. Y que es muy importante la atención. Yo me acuerdo inclusive cuando, siendo director del cruce, enfermería dependía de mi dirección, ¿no? Y como es un servicio de alta complejidad, trabajan 6 horas nada más. Y bueno, tenían condiciones de trabajo realmente buenas y no demasiadas horas de trabajo. 6 horas y 2 francos semanales, pero nosotros teníamos que el 70% eran enfermeros profesionales y universitarios, con una capacidad y una formación espléndida. Trabajan en la unidad coronaria de la terapia intensiva y muchas veces, desde el punto de vista del cuidado de los pacientes, trabajan mejor que muchos profesionales médicos. En el sentido del cuidado, del ¿no? cuidado, y la dedicación y esta cuestión y aparte es importante porque un médico también tiene que apoyarse en otro profesional que cuando él se va queda el otro, entonces si le tiene que dar una instrucción en particular, el otro tiene que estar preparado para comprenderla. Exactamente. Es así de simple, ¿no? Así que es así. Escuchame, Marini, bueno, ¿qué propuestas? Sé que también has escrito. Tenés muchas cosas. Sí, tengo algunos trabajos. Muchos trabajos hechos. 23 trabajos publicados. Por eso, sí, algo ahí estuve leyendo. Y que ahora estabas preparando un libro. ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando en eso. Vamos a ver si podemos terminarlo de acá un par de meses. Tiene que ver con el modelo prestacional de la provincia de Buenos Aires. El modelo, ¿sabes qué importante lo del modelo prestacional? El modelo prestacional de la provincia de Buenos Aires. Yo comparto con las actuales autoridades y con Axel y con el ministro de Salud de la provincia, con el cual trabajé hasta hace poco, la normativa general,
estamos todos de acuerdo en que la salud pública tiene que ser de calidad, tiene que ser gratuita, tiene que favorecerse la accesibilidad, no debe ser expulsiva, todo esto estamos de acuerdo. Hay algunas cuestiones que se pueden trabajar en profundidad, el tema de investigación, hay una serie de elementos que seguramente van a corresponder y van a estar de acuerdo con esta normativa actual, de tener, hoy hay proyectado un plan quinquenal. Veremos de poderlo llevar adelante. La idea es que, ya digo, la estrategia, y ya todos coincidimos en que la atención primaria es el camino, el primer inicio. Es el primer paso. Y por otro lado, escalón. En lo personal creo que hay que repensar el hospital público, para darle a los hospitales quizás un poco más de autonomía y tener la posibilidad de formar directores que puedan armar, medir el producto final, que es cuánto cuesta un paciente que ingresa por la guardia, se lo atiende, se lo interna y está 10 días internado. ¿Cuánto cuesta ese paciente? ¿Alguien sabe? Supuestamente sí. Y el tema de las obras sociales, es decir, le pagan al hospital público cuando esto es una de las porque cosas. Hay a veces accidentes o como fuere, llegan, tienen una obra social, a veces prepagas tienen, que el hospital público es el primero, siempre es el primero. Siempre es el primero. Ahora, después, ¿eso se le retribuye al hospital público? Se intenta. Estaban los hospitales descentralizados que a partir de los hospitales por autogestión, si llegaba un paciente que tenía una obra social, sindical, no sindical, nacional, provincial, lo que fuere, se le hace la facturación, se factura. Hay un sistema que se llama SAMO, que es Sistema de Atención Médica organizado, y que permite facturarle a la obra social, cobrarle. Ahora, lamentablemente, este gobierno nacional nuevamente perjudica esto, porque esto funcionaba de manera tal de que si la obra social no pagaba, la superintendencia de obras sociales se hacía cargo. La superintendencia, perfecto. Claro, se hacía cargo. Bueno, ahora, eso ya no es más. Nadie se hace cargo. Y claro, porque tiene que el hospital hacerse cargo del hablar costo directamente con la obra social. Obviamente, con mucha inferioridad de condiciones. Aparte es otro trabajo más. Además, pero entonces en eso este gobierno ha perjudicado a la provincia y a los demás efectores. Más allá de la quita del presupuesto en sí que tienen en salud, como tienen en todo. Absolutamente, porque uno lo ve y se ve muy claramente con los hospitales que son de dependencia nacional. Como el Posadas, como el Garrahan, que son los más nombrados. Tal cual. Bueno, el Cruce también, porque el Cruce está financiado en casi en parte, el 80% por la nación. Pero bueno, hoy qué importante que es los trasplantes que se hacen. Bueno, para despedirnos, Marini, porque vamos a tener otra charla más adelante cuando ese programa que vos estás mencionando, que lo dijiste, se me olvidé, la programación, el modelo prestacional. Cuando ese modelo prestacional esté bien alineado, nos venís a contar. Ahora, nos despedimos. No sé si vos querés decir algo más. Yo creo que es un elogio para todos los profesionales nuestros de la salud. Teléfono. Porque es impresionante el esfuerzo que hacen todos los días para atender a la gente y además que mantengan ese espíritu de lucha, porque ser médico es muy difícil y estar atento al contacto con el otro, ¿no? Sí. Es terrible. Pero es importante y además ahora yo tengo un capítulo en el cual que es la salud que viene, y la salud que viene es una salud con la inteligencia artificial, etcétera, que tiene muchos riegos. Así que eso trataremos en la próxima. Eso hay un capítulo especial no muy de eso. lejano, te llamo por Zoom. Con mucho gusto, y hablamos sobre esto, porque a mí me preocupa mucho. Es un tema. Nos tenemos que ir, Marini. Bueno, yo te agradezco inmensamente que hayas estado acá y nos vamos a despedir ahora hasta el lunes próximo de 19 a 20 acá en Somos Grandes y nos despedimos con Gabriel Torres, otro de los grandes cantautores argentinos y con un tema espectacular que se llama Troya.
es realmente, escuchen la letra, por favor. Bueno, chau, hasta el lunes. Yo soy de donde el poncho no aparece y el que lo esconde es uno de los míos. Le desconfío al mar los martes 13 y a Canal 13 más le desconfío. Como me cae mal la gente rica, inicio un beneficio de inventario. Hoy duermo sin lo que me perjudica y con la chica más linda del barrio. Che cardenal, la catedral se te quedó vacía, habrás equivocado los pecados, prendiéndole a Videla una vela al día y excomulgándome por divorciado. Aplaudía, hoy es opositor y viceversa. La información es una mercancía que se negocia en los mercados persas. La clase media alta salta enardecida, ¿por qué no le llegó el salmón al plato? Al pobre la inflación le caga la comida, regándole el jardín con glifosato. ¿Quién sabe dónde irán esas divisas? ¿Quién va a pedir perdón por las molestias? La tribu tiembla al escuchar las risas del sindicato de los gordos bestias. El día que seguro lo chupó la cana, el comisario fue a cambiar el coche. Dejó el Lunita por una alta gama y a los demás se nos vino la noche. Herodes mete gente en el Congreso, puede que lo bendiga el Santo Padre. Quieren que los villeros nazcan presos, dicen que va a estar bueno Buenos Aires. Caerán misiles sobre Fuerte Apache por orden del suboficial Magoya. Los pibes chorros cantan cambalache para bailar la noche que arda Troya. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. radiocaput.com. Pero que nunca estén caput.
¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha.